Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes de neuro. Ya estamos en la recta final de lo que es nuestro primer parcial de neuroanatomía, y aquí vamos a realizar un análisis concienzudo acerca de lo que son las imágenes de este primer parcial. O sea, aquí tenemos en esta primera imagen una médula vista desde atrás. Esto es una visión posterior de la médula. Entonces, lo primero que siempre hay que saber diferenciar en las imágenes es qué visión tenemos y si la imagen, o sea, la visión que tenemos de la imagen, y localizar siempre bien derecha, izquierda. Entonces, esto es una visión posterior. Entonces, esto de acá sería derecha y esto acá sería izquierda. Ahora bien, una vez que uno tiene su análisis, conoce la visión, conoce derecha e izquierda, lo próximo que uno debe de analizar son las estructuras que uno visualiza en las imágenes. O sea, si aquí nosotros tenemos, esta es la visión posterior, sabemos que en la parte posterior nosotros tenemos los cordones blancos posteriores. Es algo lógico de pensar. Entonces, ahora bien, ¿qué hay que decir aparte de eso, de los cordones blancos posteriores? Aquí en esta imagen hay que saber diferenciar esta parte de acá, que aquí se ve raíz posterior, que es evidente que se visualiza. Sabemos que es posterior por la parte del ganglio que tenemos acá, y aquí tenemos ya el nervio periférico como tal, el nervio raquídeo, que en este caso va a poseer ya fibras motoras y sensitivas, contrariamente a esta parte donde tenemos la raíz posterior que habíamos analizado, que es sensitiva. Ahora recuerden que en la imagen, o sea, en el ganglio de la raíz posterior, tenemos neuronas pseudo-unipolares que representan la neurona de primer orden en la vía ascendente de los tractos. Entonces, si ustedes lo analizan acá, como ahí lo que más se visualiza es como tal cordón blanco posterior, siendo esta neurona de primer orden. ¿Qué tenemos que saber ahí del cordón blanco posterior? Llámese grácil, que es el que está más interno y el que se extiende a lo largo de toda la médula espinal, recordándole a ustedes que grácil y cuneiforme recoge la sensibilidad propioceptiva y vibratoria de los miembros inferiores y hasta el tórax a nivel de T6, porque de T6 hacia arriba teníamos la parte más externa, o sea, que contribuye a formar el cordón blanco posterior, el cuneiforme. O sea, haciéndole la salvedad de que recuerden, o sea, si vamos a decir que esto es miembro inferior, va a ser del mismo lado la información. En grácil y cuneiforme no tenemos cruce en la médula, por lo tal las lesiones, o sea, donde se afecta un cordón blanco posterior, van a ser ipsilateral, o sea, del mismo lado. Me explico, tengan eso pendiente. O sea, las lesiones medulares de grácil y cuneiforme son ipsilaterales por la parte de lo que habíamos explicado, de que el decuse, o sea, las fibras se cruzan, pero es a nivel de la médula oblongada. O sea, ahí sube del mismo lado, y cuando ya llegue la médula oblongada se cruza y ascienden cruzadas, lo que trae como consecuencia que si yo lesiono a este nivel, si yo lesiono aquí, la manifestación clínica va a ser ipsilateral al lugar de la lesión. O sea, espero que estén claros. Otra nota, aquí en el nervio raquídeo como tal, recuerden que se va a localizar la motoneurona inferior. O sea, como tal, el nervio raquídeo, si uno lo analiza, en su interior dijimos que tenía axones. Ahora bien, como un nervio que es mixto, que tiene fibras sensitivas y motoras, el nervio raquídeo lo que poseería sería la prolongación periférica de la neurona bipolar que se localiza en el ganglio, y lo otro es la motoneurona inferior que sale del asta anterior de la médula. Dicho eso, señores, ustedes ya conocen lo que se localiza en el interior del nervio. O sea, si yo le hablo a ustedes de que el paciente tiene una lesión en el nervio raquídeo, estoy hablando de lesión de motoneurona inferior. Entonces, en ese sentido, recuerden que habíamos hecho una diferencia entre la lesión de la motoneurona superior y de la motoneurona inferior. O sea, habíamos hecho una tablita. En este caso, nervio raquídeo es motoneurona inferior, donde vamos a tener disminución de todo.
vamos a tener hipotonía, hiporreflexia, una parálisis flácida, etcétera, etcétera, fasciculaciones, todo lo que habíamos mencionado. Recuerden, tienen que saberse eso muy puntual. Las manifestaciones clínicas de motoneurona inferior y superior. Ahora, si nosotros seguimos viendo en esta misma imagen, o sea, más hacia abajo, o sea, proseguimos, aquí vamos a ver una visión de la médula, pero vista desde adelante. O sea, aquí tenemos en la médula que habíamos mencionado cuando explicamos la clase, que la sustancia gris se localiza en la porción central, que la sustancia gris tiene la forma de una H y que la sustancia blanca está por fuera de la sustancia gris y se agrupa en lo que son los cordones. Tenemos el cordón blanco anterior, tenemos el cordón blanco posterior, lateral, perdón, y tenemos el cordón blanco posterior en la parte posterior. Recuerden, en esta imagen esto es una visión anterior. ¿Cómo lo sé? O por la raíz anterior que vemos que va saliendo acá, que en este sentido esa raíz anterior que va saliendo sabemos que es motoneurona inferior y que ya va a formar parte como tal de lo que es el nervio raquídeo. Ahora aquí tenemos la raíz posterior y sabemos que es ella por su ganglio que habíamos analizado. Ahora bien, una vez que uno conoce estas estructuras, que uno las puede identificar, lo próximo es que uno sepa, conozca qué tractos se localizan en la sustancia blanca. Por ejemplo, ya vimos aquí en esta imagen un análisis del grácil y cuneiforme porque es una visión posterior, pero de los tractos importantes que quedan en esta imagen serían lo que habíamos analizado, el córtico espinal lateral, que quedaría a ese nivel si lo analizamos detenidamente, y el córtico espinal anterior, porque va en el cordón blanco anterior. Al igual que en el lateral, también tendríamos el espinotalámico lateral. Recuerden que los tractos se nombran dónde inician, dónde terminan y la posición que ocupan en la médula. Si tomamos, por ejemplo, el córtico espinal, recuerden que se origina en la corteza, que las fibras van a ir descendiendo, ¿verdad? Que esas fibras se agrupan a nivel de lo que son las pirámides y que en el borde inferior de la pirámide se decusan y van descendiendo. O sea, si analizamos esta imagen es una visión anterior, entonces en este caso esto de aquí es izquierda en esta visión y esto en esta visión sería derecha porque estamos viendo una médula desde adelante. Recuerden cómo el córtico espinal de un lado desciende, o sea, por ejemplo este córtico espinal va descendiendo en el lado izquierdo. Cuando llega a la médula oblongada se decusan el 90% de la fibra y van descendiendo en el cordón blanco lateral donde hacen sinapsis con las astas grises anteriores. De ahí, en el asta gris anterior, la neurona que sería la motoneurona superior, la que se localiza en el sistema nervioso central, hace sinapsis con la motoneurona inferior, que ya será la que irá en la raíz anterior de la médula oblongada. Entonces siempre mencionamos la importancia de los lugares del cruce. Por ejemplo, si lesionábamos el córtico espinal lateral directamente en la médula, la manifestación es ipsilateral, como ustedes se fijan ahí, porque ya la información se había cruzado. Contrariamente a si lesionamos el córtico espinal por encima del cruce, la manifestación va a ser contralateral. Siempre lo que debemos de tener pendiente es que la lesión del córtico espinal le va a dar manifestaciones clínicas de motoneurona superior, mientras que ya la lesión de acá del asta anterior o de la raíz como tal le va a dar clínica de motoneurona inferior. Deben de tener eso bastante claros a la hora de estudiar, o sea, diferenciación entre motoneurona superior y motoneurona inferior vista en su imagen, o sea, que ustedes entiendan, que ya ustedes sepan que esto es motoneurona inferior, la que está saliendo del asta gris anterior, y que la que está aquí en la sustancia blanca es motoneurona superior. Ahora bien,
Eso era en tanto a la vía descendente córtico-espinal lateral, y también lo mismo se aplica al córtico-espinal anterior que va a este nivel. Lo único que recuerden que el córtico-espinal lateral se va a dirigir hacia los músculos que van para las extremidades, ya para realizar el movimiento fino, mientras que el córtico-espinal anterior se va a dirigir para los músculos que se localizan en el tronco, como muy bien habíamos explicado a lo largo de la clase. Ahora bien, ¿qué es lo otro? Lo otro sería de los otros tractos que faltarían, el espinotalámico lateral. Recuerden que este tracto posee 3 neuronas, o sea, tenemos primer orden en el ganglio de la raíz dorsal, la de segundo orden en la sustancia gelatinosa, y ya la de tercer orden se va a localizar directamente en el sistema nervioso central, en lo que es el tálamo. Ahora, un dato importante es que recuerden que la información que entra, por ejemplo, si habíamos dicho que esto es el lado izquierdo, o sea, la información proveniente del lado izquierdo en el espinotalámico lateral entra por el lado izquierdo, ¿verdad? Pero miren, recuerden que la información se cruza y asciende por el lado derecho. O sea, es muy importante que entiendan que el espinotalámico lateral habíamos mencionado que se cruza en la médula. Eso trae como consecuencia que cuando uno lesiona un espinotalámico lateral, la manifestación clínica es contralateral al lugar de la lesión. En este caso, si es espinotalámico lateral, sabemos que él transporta la termoalgesia. Ahora, la neurona de tercer orden habíamos mencionado que se localiza en el núcleo ventro-posterolateral del tálamo. O sea, una vez conocido eso, no hay una pregunta que ustedes no puedan responder del espinotalámico lateral. O sea, esas son las cosas que son fundamentales, que hay que conocer a la hora de estudiar los tractos. Se ha dicho eso, si lo analizamos, ya hemos revisado córtico espinal, el espinotalámico y el grácile cuneiforme en sus diferentes imágenes. O sea, deben de tener eso pendiente. Ahora, hay algo, y es que siempre que ven esta imagen que está en la porción superior, la gente como que se asusta. O sea, aquí en esta imagen no hay mucha cosa que tener miedo, porque si usted se fija, esto no es más que la médula oblongada, o sea, aquí abajo, médula oblongada, y esa parte que se ve ahí, eso es pirámide. Si una lesión ocurre a ese nivel, la manifestación va a ser contralateral en la pirámide que tenemos, motoneurona superior. Entonces, no hay que tener miedo cuando uno ve esa imagen. Otra estructura que vemos, la protuberancia, se localiza ahí. De la protuberancia, ¿qué hay que conocer? Lo que habíamos hablado. O sea, recuerden que a lo largo del tronco encefálico, los pares, o sea, la función del tronco encefálico como tal es, número 1, servir como una vía de paso para los diferentes tractos que ascienden y descienden a lo largo del sistema nervioso. O sea, toda la información que asciende y que también desciende va pasando a lo largo del tronco encefálico. Número 2, que en el tronco encefálico nosotros teníamos los núcleos de los pares craneales del 3 al 12. Entonces aquí tenemos la protuberancia que se ve claramente. En la protuberancia habíamos dicho que se localizan los núcleos de los pares craneales que van del 5 hasta, del 5, sí, así mismo, hasta el 8. Entonces, en ese sentido, que hay que conocer que una lesión en la protuberancia pudiera afectar alguno de esos pares craneales, más lo que hemos mencionado. Ahora bien, ¿qué más? Aquí tenemos en esta otra imagen, también se ve el cerebelo, o sea, visto desde abajo, porque esto es una visión inferior. Ahora, una vez que usted conoce eso, realmente en estas imágenes no hay mucho a lo que tener miedo. O sea, aquí estaríamos claros. Otra imagen que se ve acá es la correspondiente al tronco encefálico, donde visualizamos los pedúnculos mesencefálicos o pedúnculos cerebrales. Aquí tenemos la protuberancia y otra vez visualizamos la médula oblongada separada por su surco bulbopontino, donde tenemos las pirámides, que ya sabemos que ahí van descendiendo la fibra del córtico espinal, y por detrás de la pirámide tenemos las olivas.
Ahora bien, una vez que uno conoce esos detalles así someramente, rápidamente, lo próximo es que uno tiene que analizar la imagen por partes. Si esto es mesencéfalo, de mesencéfalo, ¿qué hay que saber? Lo que hemos hablado. Número 1, que a nivel del mesencéfalo se localizan los núcleos de los pares craneales 3 y 4. Y en esta misma imagen, si ustedes lo ven, se ve a nivel de la fosa interpeduncular cómo van saliendo la raíz del óculo motor, o sea, la salida del óculo motor a través de la fosa interpeduncular. Es muy importante que sepan identificar los pares craneales, porque de no saberlo no van a poder entender la pregunta. Una vez que ya tenemos acá que sabemos que en el mesencéfalo se localizan los pares craneales, los núcleos del 3, el 4, sabemos que ese es el óculo motor. ¿Qué es lo próximo a saber de la estructura en el mesencéfalo? O sea, recuerden que el óculo motor inerva los músculos, a la mayoría de los músculos extraoculares. O sea, si nosotros tenemos un globito ocular, tendríamos que hay, recuerden, 4 músculos rectos: un recto superior, recto inferior, un recto, vamos a poner que esto es lateral, y un recto que es el recto medial a este nivel. O sea, vamos a puntualizarlo aquí. Tenemos 4 rectos. Ya, entonces, este es el recto lateral, este es el recto medial. Ahora bien, de los rectos, todos son inervados por el oculomotor, menos el recto lateral, que sabemos que es por el abducen, que es el sexto par craneal. Tenemos 2 oblicuos, oblicuo superior, oblicuo inferior. Ahora, de los 2 oblicuos, el único que no es inervado por el oculomotor es el oblicuo superior, que es inervado por el troclear, que es el cuarto par craneal. Y entonces faltaría de los músculos extraoculares el elevador del párpado superior, que también es inervado por el oculomotor. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que si un paciente tiene una lesión del oculomotor, todos esos músculos van a perder su inervación, trayendo como consecuencia que el paciente tenga, desde el punto de vista clínico, la siguiente característica. Y lo siguiente es que el paciente que tiene una lesión del nervio oculomotor, usted verá que el ojo estará desviado hacia abajo y hacia afuera, que eso es lo que habíamos denominado estrabismo externo. Parte de eso, como ustedes se fijan, el párpado estará un poco caído, que eso es la llamada ptosis palpebral. El paciente no tiene una ptosis completa como tal. Ahora si miramos la pupila, fíjense que la pupila en este caso está más dilatada que la pupila contraria, porque recuerden que el óculo motor tiene 2 núcleos, que son un núcleo motor y un núcleo parasimpático. Entonces, en este caso, las fibras parasimpáticas del óculo motor, recuerden que van para el constrictor de la pupila. Si no hay constricción pupilar, entonces dominan la fibra simpática, que es dilatación. Entonces, en este caso, el ojo estará dilatado, la pupila, cuando usted la visualiza. O sea, visto desde este punto de vista, enumerando las características, o sea, lesión del oculomotor, a usted le da, desde el punto de vista clínico, estrabismo externo, ptosis palpebral, midriasis, y aparte de, el paciente tendrá cicloplejía, que eso es pérdida de la acomodación por parte del cristalino, porque el músculo ciliar no funciona. Ahora, en este caso, nosotros tenemos ya todo lo concerniente a lo que es el análisis de la lesión del oculomotor. Del oculomotor, eso es lo principal que hay que saber. Su lesión posee 2 núcleos, uno motor, uno parasimpático, la parte parasimpática que hace la parte motora. ¿Y qué ocurre si se lesiona? Usted sabiendo eso, no hay una pregunta que usted pueda fallar de la lesión del oculomotor. Ahora bien, aquí nosotros tenemos como en la parte lateral de los pedúnculos cerebrales van saliendo ese nerviecito ahí bien finito que está ahí, que es el músculo oblicuo superior, perdón, que es el troclear. El troclear, recuerden que inerva al músculo oblicuo superior, o sea, el músculo que habíamos visualizado acá. Y la función del oblicuo superior, recuerden que la habíamos
resumido en tres principales. Él desciende el globo ocular, también lo abduce, o sea, lo aleja hacia la línea media y lo rota medialmente, que eso es un proceso que se llama intorsión. Entonces, ¿qué trae eso como consecuencia? Que cuando se lesiona el troclear se pierde ese descenso y la abducción se debilita, trayendo como consecuencia que cada vez que el paciente deba mirar hacia abajo, el globo ocular del lado afectado se quedará mirando fijo, mientras que el otro desciende, haciendo que el paciente vea doble, porque mientras un globo ocular mira hacia abajo, el otro se mantiene mirando hacia el frente y su cerebro está procesando dos imágenes visuales. Eso se caracteriza, o sea, eso trae como consecuencia que el paciente tenga diplopía, pero en este caso es una diplopía vertical, porque si el paciente, por ejemplo, está viendo un vaso, él va a ver dos vasos, pero sería uno encima del otro. O sea, contrariamente a otra lesión de un par craneal que vamos a ver, que en vez de darle diplopía vertical, da entonces diplopía horizontal. Eso es sumamente importante que lo entiendan. Ahora, del troclear hay dos detalles que no podemos dejar de mencionar, y es que el troclear es el único par craneal que sale por la cara posterior de la protuberancia, el único par craneal que, aparte de eso, que es cruzado en su origen, porque el troclear que vemos acá, esto es una visión posterior del tronco encefálico, por cierto, siendo esto de este lado derecho y siendo esto izquierdo. Entonces, el troclear que estamos viendo acá realmente tiene su núcleo motor en el lado izquierdo, y viceversa, el troclear que vimos en el lado izquierdo tiene su núcleo motor en el lado derecho, lo que trae como consecuencia que lesiones a nivel del núcleo del troclear te traigan como una manifestación contralateral al lugar de la lesión. Eso sería el único par craneal que es cruzado y deben de tenerlo pendiente. Lo otro es que desde el punto de vista clínico, ese problema para el paciente visualizar hacia abajo se caracteriza, o sea, se nombra principalmente como que el paciente tiene dificultad para bajar escaleras y tiene incapacidad, o sea, también dificultad para leer, porque esa visión uno la utiliza mucho cuando uno está leyendo. O sea, nadie pone su cabeza directamente encima del libro, sino que desciende sus globos oculares para que puedan visualizar lo que usted tiene debajo de su cabeza. Entonces, si seguimos en este mismo orden, en esta misma imagen, si tenemos el oculomotor, tenemos el troclear, y aquí vemos que está saliendo de la cara anterior de la protuberancia este par craneal, que sabemos que tiene una raíz sensitiva que es muy gruesa, que lo tenemos acá, y una raíz pequeñita que es motora, que es el trigémino. O sea, el trigémino, como su nombre lo dice, en la periferia tiene tres ramas, o sea que son B1, que atraviesa la fisura orbitaria superior, B2, agujero redondo, y B3, nervio mandibular, el agujero oval. Ahora bien, el trigémino tiene cuatro núcleos. Tiene un núcleo que se localiza en el mesencéfalo, que es sensitivo, que es el núcleo mesencefálico. Tiene un núcleo que está en la protuberancia, que es el núcleo sensitivo principal, y tiene un núcleo que está en la médula, que es el núcleo espinal, que va desde la médula oblongada y llega hasta la médula espinal, hasta el segmento de C2. Aparte de eso, el otro núcleo que tiene el trigémino es el núcleo motor. Una vez dicho eso, recuerden que cada núcleo tiene una organización definida, o se recibe información específica. Por ejemplo, el núcleo espinal recibe la termoalgesia de la cara, el núcleo sensitivo principal el tacto leve y la presión, y el núcleo mesencefálico la propiocepción. Ahora, la parte motora hay que conocerla, señores. Tiene que saber todo lo que inerva desde el punto de vista motor el trigémino. O sea, recuerden, músculos masticatorios, los tensores, vientre anterior del digástrico y el miloioideo. Eso es sumamente importante para usted poder entender la manifestación clínica del trigémino.
porque si un paciente tiene una lesión del nervio como tal, no solamente va a perder la sensibilidad en el mismo lado de la cara, señores, sino que esos músculos son en parte muy importantes para no entender la clínica, como por ejemplo la parte de la hipoacusia, porque dejó de funcionar el tensor del tímpano, también la parte de que el paciente tendrá desviación de la mandíbula hacia el lado debilitado, porque uno de los músculos masticatorios, que es el pterigoideo lateral, del lado contrario desvía la mandíbula hacia otro lado. Ya eso lo explicamos en ese sentido. O sea, tengan esa parte pendiente, agrupan, o sea, ¿qué ocurre si se lesiona el trigémino? Y debe entender los músculos que él inerva. Ahora bien, si seguimos analizando acá, vemos que a nivel del surco bulbopontino, por encima de la pirámide, nosotros tenemos este par craneal que es el abducen, que ya sabemos que inerva al recto lateral. Como tal, el abducen sabemos que tiene su núcleo a este nivel acá, que es a nivel del colículo facial, o sea, esta estructura que está acá, que es el colículo facial, también llamada eminencia teres, o sea, eminencia redonda. A ese nivel se localiza el núcleo del abducen. El abducen inerva al recto lateral. Ese músculo es importante para alejar el globo ocular de la línea media. Si uno lesiona el abducen, trae como consecuencia un tipo de estrabismo, que es estrabismo interno, y el paciente tiene diplopía vertical, que sería en este caso la contraria a la diplopía vertical. O sea, la lesión del abducen se va a manifestar clínicamente como que el paciente verá doble, pero en este caso, si este es un vaso, el vaso no se verá debajo del otro, sino que él verá dos vasos, uno al lado del otro. O sea, diplopía horizontal. O sea, porque así, en el horizonte, como una al lado del otro. Tengan eso pendiente. Ahora bien, si seguimos en este mismo análisis de las imágenes, o sea, ya hemos analizado el abducen, el trigémino, seguiríamos con el facial. Aquí vemos que el facial está saliendo a nivel del surco bulbopontino por encima de las olivas en un espacio que se llama fosita supraolival. O sea, tenemos que ahí hay dos raíces, una raíz motora y una pequeña raicita fina, que es el nervio intermedio. O sea, en el nervio intermedio es que van a ir las fibras que son sensitivas y parasimpáticas. Recuerden que el facial de forma global tiene un núcleo que es motor, tiene un núcleo parasimpático que es el núcleo salivar superior y el núcleo lagrimal, y tiene otro que es el núcleo del tracto solitario, que es un núcleo sensitivo, el cual es compartido por los pares craneales 7, 9 y 10. Ahora, de forma global, ¿qué inerva el trigémino? El trigémino, no el facial. Si lo analizamos, el facial acá inerva directamente de todos los músculos de la expresión facial, estapedio, vientre posterior del digástrico, estiloideo, y aparte de eso, el platisma en el cuello. Eso es lo motor. Tienen que saberlo para poder entender la parte clínica. Ahora, desde el punto de vista sensitivo, él le da inervación, o sea, recoge el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua y da inervación secretomotora o parasimpática a las glándulas lagrimal y a la glándula submandibular y sublingual. Dicho eso, o sea, usted entenderá que si el paciente tiene lesión del facial, todas las estructuras van a sufrir. Entonces el paciente, desde el punto de vista clínico acá, la parálisis facial periférica, cuando no se conoce la causa, cuando le dicen de Bell, o sea, tengan eso pendiente. O sea, se revisan bien su parálisis facial periférica para entender qué ocurre cuando se lesiona el facial. Acá mismo tenemos el vestíbulo coclear, o sea, que va entrando, o sea, a nivel del surco bulbopontino. Ahí hay un ángulo que se llama ángulo pontocerebeloso, que es muy importante que lo conozcan.
para hacer sinapsis con sus núcleos que se localizan acá a nivel de la protuberancia. Desde el punto de vista clínico hay que saber que la lesión en el vestíbulo coclear lo que se manifiesta más como una sordera neurosensorial. Aparte de eso, que tendremos vértigo de origen periférico, tendremos nistagmos como tal, o sea, manifestaciones clínicas de lesión de ese par craneal. Tenedlas pendientes. Si seguimos en este mismo orden, recuerden que en la médula oblongada tenemos acá el surco preolivar que separa las olivas de las pirámides, y por detrás de la oliva tenemos el surco retroolivar, que es donde va a salir el 9, el 10 y el 11. Surco retroolivar o surco postolivar también le dicen. Importante del glosofaringeo, o sea que también él tiene una parte que es motora, que es el núcleo ambiguo compartido por el vago y el accesorio, su núcleo motor. La parte de la fibra parasimpática, que es el núcleo salivar inferior, que dará inervación, recuerden, a la glándula parótida. Y entonces tiene la parte del sensitiva, donde el glosofaringeo, recuerden, representa junto con el vago la vía aferente del reflejo del vómito. O sea, eso es muy importante, porque desde el punto de vista clínico, cuando se lesiona el glosofaringeo, o sea, se pierde la vía aferente del reflejo nauseoso, o sea, se lesiona, o sea, se pierde esa vía del reflejo nauseoso, la vía aferente. Aparte de eso, que el glosofaringeo da inervación motora al músculo estilofaringeo, también se va a afectar el reflejo del seno carotidio, o sea, puntualizando lo que habíamos explicado a lo largo de la clase. Si ustedes hacen eso, le van poniendo al lado de sus imagencitas, o sea, con sus imágenes, la forma correcta de estudiar es que ya a este nivel ustedes estén escribiéndole en los laterales, identificando, es el nervio tal, ahí yo debo de saber tal cosa, me pueden preguntar tal cosa. O sea, les recomiendo que mientras estén estudiando, utilicen su imaginación acerca de cosas que sean importantes que le puedan preguntar y de cómo se la pueden ir preguntando. De esa forma, no hay posibilidad de que a usted le vaya a llamar en su examen, señores. O sea, esa es la mejor manera de hacerlo. O sea, ustedes van imaginando, me pueden preguntar esto o lo otro, en la clase hablamos de esto, el libro dice tal cosa, que no es solamente lo que yo le diga en el repaso. No vayan a pensar que única y exclusivamente ustedes escuchando el repaso, usted va a pasar el examen, lo va a aprobar. O sea que el repaso, lo que quiero que tengan la idea, que esto no es definitivo y que yo me puedo equivocar a lo largo de la elaboración porque soy humano, pero que esto es una forma de facilitarles ya el conocimiento final después que ustedes han estudiado mucho, que sé que han estudiado. O sea, esto es una herramienta que no quiero que se hagan como que piensen que es indispensable la parte del repaso. Entonces, si proseguimos en esta misma parte con la lesión del vago, o sea, los núcleos del vago igual, tiene 3 núcleos, un núcleo sensitivo que es el del tracto solitario, tiene un núcleo motor que es el núcleo ambiguo y un núcleo parasimpático que es el motor dorsal del vago, que es la parte del centro cardiorrespiratorio, o sea, una parte de él. O sea, entender que la lesión del vago bilateral es incompatible con la vida, que si se lesiona el vago se pierde si se lesiona un vago se va a perder la vía eferente del reflejo nauseoso, el paciente va a tener disfagia porque los músculos faríngeos de un lado no funcionarán, el paciente tendrá disfonía, recuerden, por la parte de que la laringe, los músculos de un lado estarán paralizados, el paciente puede que tenga trastornos, o sea, del sistema nervioso autónomo. O sea, una lesión del vago es bien evidente. Lo otro es que muchas veces es realmente importante que en la vida real entiendan que ustedes no van a tener lesiones aisladas de estos nervios. Casi siempre, por ejemplo, el glosofaringeo vago y accesorio, como atraviesan el yugular, la mayoría de los casos son realmente afectados juntos. O sea, el paciente le llega con todos los síntomas de lesiones de esos 3 pares craneales. Es importante ese detalle, pero vayan identificando, por ejemplo, vago, manifestación tal y tal.
lo que inerva el vago desde el punto de vista motor y sensitivo. Aquí tenemos la parte del accesorio, o sea, recuerden que el accesorio, un núcleo motor, y que es el núcleo ambiguo, pero que hay una parte que se localiza también, que es el núcleo espinal. O sea, el accesorio tiene una raíz craneal y una raíz espinal. Aquí vemos como la raíz espinal va ascendiendo, que estaría aquí por el agujero magno, estaría ese nivel. O sea, el agujero magno quedaría ahí. Y aquí vemos como la raíz va ascendiendo para unirse a la raíz craneal y formar directamente el accesorio. Recuerden, el accesorio inerva al trapecio, que es importante para elevar los hombros, y el esternocleidomastoideo, que el de un lado contribuye, o sea, a la rotación hacia el lado contrario de la cabeza. O sea, cuando usted gira su cabeza hacia el lado derecho, usted está contrayendo el músculo esternocleidomastoideo del lado izquierdo. O sea, por lo tanto, el paciente que tenga lesión del accesorio tendrá dificultad. Usted lo evalúa, le dice, si un paciente tiene una lesión del accesorio, ¿cómo usted lo va a evaluar? Ah, mire, levante los hombros y gire la cabeza para el mismo lado. O sea, gire la cabeza hacia los dos lados. Del lado que usted vea que el paciente no pueda elevar un hombro, en ese lado está la lesión. Simple. Entonces, como se ve acá, aquí tenemos las pirámides, o sea, también esta misma imagen. Recuerden que en la pirámide tenemos motoneurona superior, aquí se ve el cruce, o sea, de la fibra, lo que trae como consecuencia que si yo lesiono esta pirámide, que es la pirámide, eso es una visión anterior, lo primero, esto es izquierdo y esto es derecho. O sea, si yo lesiono la pirámide izquierda, la manifestación clínica será del lado derecho, porque la izquierda hace eso. Entonces, si yo la lesiono acá a este nivel, la clínica será evidente en el lado derecho. De ahí luego va a depender, o sea, el nivel de la lesión, para que uno pueda hablar de si el paciente tiene cuadriplegia, monoplegia, diplegia, hemiplegia. O sea, si es a este nivel una sola pirámide, sería hemiplegia contralateral al lugar de la lesión, o en este caso, si lesionamos la izquierda, que es esta, hemiplegia derecha, o viceversa, si lesionamos acá en el lado derecho, sería hemiplegia izquierda. Obviamente la parte clínica irá acompañado de manifestaciones de motoneurona superior, o sea, llámese, o sea, en la fase crónica ya, porque la fase aguda, recuerden que la motoneurona superior en la fase aguda le hace un síndrome de motoneurona inferior. Ahora bien, en la fase crónica la motoneurona superior le dará, recuerden, hipertonía, parálisis rígida, o sea, hiperreflexia, signo de Babinski, fundamental esa parte, entenderla, etcétera, etcétera. Todo lo que habíamos mencionado a ese nivel. Ahora, si seguimos en esta misma, o sea, ya una vez que hemos visto esta imagen, nos faltaría por último el hipogloso. Recuerden que todos los músculos de la lengua son inervados por el hipogloso, menos el palatogloso, que es por el vago, que la lesión periférica del hipogloso, la lengua se desvía hacia el lado de la lesión por la acción no contrarrestada del músculo del geniogloso que habíamos mencionado. O sea, si en este caso, que es el lado izquierdo, lesionamos el hipogloso del lado izquierdo, la lengua se va a desviar hacia el lado izquierdo, que es el lado de la lesión en este caso. Ahora, si vemos esta misma imagen, o sea, continuando acá, o sea, aquí tenemos el colículo facial. Recuerden que ahí está el núcleo del facial, el núcleo del abducen que habíamos mencionado, las manifestaciones clínicas concernientes a este par craneal. Aquí tenemos el área vestibular, lo mismo, o sea, la lesión de la vía vestibular, lo que tendría como consecuencia vértigo, nistagmo como tal, de forma directa. Ahora, si proseguimos en esta misma imagen, recuerden que nosotros tenemos el trígono del hipogloso acá, donde se localiza el núcleo motor del hipogloso. O sea, siempre como hemos dicho, importante diferenciar, esto es una visión que es posterior
Esto es entonces, en este caso, izquierda, porque esto es visto desde atrás, esto es derecho, es el trígono del hipogloso del lado izquierdo, y el que está por debajo es el trígono del nervio vago. O sea, también tener pendiente manifestaciones clínicas de estos pares craneales, o sea, por lesión de esos centros. Aquí tendríamos el área postrema, recuerden que es un área quimioreceptora para lo del vómito que habíamos mencionado. Aquí se ve el tubérculo de Gracie, importante. O sea, recuerden que a este nivel todavía no ha ocurrido el cruce. O sea, las neuronas llegan, hacen sinapsis, ahí es que se localiza la neurona del segundo orden, del grácil cuneiforme, y la información se decusa hacia el lado contrario. O sea, por ejemplo, lo que habíamos hablado del grácil, que recoge la información proveniente de los miembros inferiores hasta el tórax a nivel de T6, y el cuneiforme entonces como tal acá de los miembros superiores y del tórax de T6 hacia arriba. O sea, muy importante esa parte. La información de lo que habíamos dicho es que propiocepción, déjame ver, luego de esto en la parte del cerebelo, o sea, lo principal es que conozcan las manifestaciones clínicas de la vía de la lesión cerebelosa, que en este caso habíamos hablado del temblor de intención, o sea, la parte de que el paciente temblor de intención o el temblor cinético, o sea, que el paciente cuando iniciaba el movimiento realizaba un temblor. La parte de que el cerebelo es importante para el mantenimiento del tono muscular. Entonces, si uno tiene paciente con problemas de lesión cerebelosa, se pierde el tono en los músculos. O sea, importantísimo eso. El cerebelo es importante para realizar las mediciones. O sea, si se lesiona el cerebelo, el paciente tendría dismetría. Recuerden la parte de la disdiadococinesia, que es la incapacidad de realizar movimientos alternantes. O sea, como tal, enumerar las manifestaciones de lesión cerebelosa, o sea, entender la parte de que el cerebelo tiene 3 lóbulos que habíamos mencionado: un lóbulo anterior, un lóbulo medio y el lóbulo flóculo nodular, que es el más primitivo de todo desde el punto de vista filogenético. Entonces, una vez que uno ya ha terminado esa parte, esas imágenes, quedaría a la última. O sea, esta imagen es la más chula, diría yo. O sea, porque ya uno se siente como médico cuando la ve. De hecho, ustedes van a ver muchas imágenes de esto. Entonces acá es importante que usted pueda diferenciar esa estructura que está ahí, que es el cerebelo. O sea, del cerebelo, las cosas que hemos dicho en numerosas ocasiones. O sea, siempre del tronco encefálico, lo que principal es lo que dijimos al inicio: conocer los núcleos de los pares craneales que se localizan a lo largo de cada parte. Por ejemplo, en el mesencéfalo mencionamos oculomotor y troclear, en la protuberancia del trigémino al vestíbulo coclear, ya en la médula oblongada del glosofaringio al hipogloso, que son del 9 al 12. Ahora bien, una vez que usted sabe eso, importante en esta imagen que ya de ahí hacia abajo, ya esto es médula espinal. O sea, ya aquí hacia arriba, eso es tronco encefálico, o sea, médula oblongada, protuberancia y mesencéfalo. Bueno, realmente eso ha sido todo. Recuerden, yo quiero realizar una parte de un examencito que se lo voy a ver si se lo pongo entre hoy y mañana para que lo analicemos. Cualquier error que ustedes vieran que tuviera en el video, pueden ponerlo en el comentario para tenerlo pendiente y corregirlo para la próxima ocasión. Éxito en sus exámenes. En verdad, les deseo mucho éxito. Sé que a ustedes les irá bien porque han estudiado mucho. La gente de Neuro se ha matado en esta vuelta.